Capítulo 14 del libro Dios quiere que esté sano por Andrew Wommack. Una fe pura, fuerte. En Mateo 17, Jesucristo dijo: Amigos, ustedes no tienen un problema con la fe, lo que tienen es un problema con la incredulidad. El relato paralelo de Marcos 9 dice que, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Marcos 9:20. Personalmente, creo que esto es lo que causó la incredulidad de los apóstoles. Quien alguna vez ha visto un ataque de epilepsia sabe que es una experiencia aterradora, especialmente si la persona que está sufriendo el ataque empieza a morderse la lengua o a ahogarse con esta. Es terrible, yo ya lo he visto, hace que se te ericen los pelos. Los discípulos tenían fe. Ellos habían sacado otros demonios y habían sanado a la gente, pero esta vez, cuando oraron por este muchacho, hubo una manifestación física de esos demonios. Lo mismo le sucedió a Jesús cuando fue a ministrarle a otro muchacho. La diferencia fue que Jesús tenía cero incredulidad que contrarrestar a su fe. Por lo tanto, él fue capaz de proceder a efectuar la cura. Pero los discípulos habían respondido con incredulidad, que fue lo que anuló su fe. Así que cuando le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos sacarlo? Sabemos que estábamos creyendo. Hemos hecho esto con anterioridad, pero ¿por qué no funcionó esta vez? Él les dijo, es por su incredulidad. Su incredulidad anula, cancela y contrarresta su fe. Luego, en Marcos 17:21, Jesucristo continuó a este tenor al decir: pero este género de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Aunque gran parte de la enseñanza popular y ahora inclusive unas cuantas versiones contemporáneas incorrectas de la Biblia digan lo contrario, el verdadero tema del versículo 21 es la incredulidad, mencionada en el versículo 20, y no él o los demonios del versículo 19. Algunas personas enseñan que unos demonios son más fuertes que otros y que tú debes orar y ayunar para poder sacarlos. Existen toda clase de variaciones sobre el mismo tema, pero ninguna de ellas corresponde con lo que Mateo 17:21 está diciendo. Si tú analizas esto con cuidado, te darás cuenta de que el tema de la oración anterior, en el versículo 20, era la incredulidad y no los demonios. La incredulidad fue lo que le impidió a los discípulos a sacar este demonio y sanar al muchacho. Y como el Señor dijo, esta clase de incredulidad no sale sino con mucha oración y ayuno. Parece ser que hay diferentes clases de incredulidad. Permíteme mencionarte brevemente que en el idioma inglés una de las traducciones que sustituye incredulidad por poca fe en el versículo 20 elimina totalmente el versículo 21. Mi tendencia no es criticar otras traducciones. Soy consciente de que a mucha gente no le gusta la versión King James, que es la que yo uso. Sin embargo, ninguna traducción que elimina versículos es la que yo considero una buena traducción. Tú debes buscar una buena traducción de la Biblia, revisa la tuya para ver si Mateo 17:21 y Marcos 16:17 al 20 están ahí. 3 clases de incredulidad. Lo que voy a explicar es simplemente andriología, mi teología personal, pero con base en mi estudio de la palabra y en mi experiencia en el ministerio, me parece que hay 3 clases de incredulidad. La primera clase de incredulidad es la que viene a través de la ignorancia. Algunas veces la gente se opone a lo que Dios dice no por algo en particular, sino por falta de conocimiento. Son ignorantes. Esas personas no saben que Dios los quiere sanos. Ellos nunca habían escuchado esa verdad con anterioridad. Es ignorancia, pero de todas maneras es incredulidad. La manera de vencer esta primer clase de incredulidad, la ignorancia, consiste en decirles la verdad, mostrarles la verdad de la palabra de Dios. Si ellos respetan su palabra y son sensibles a su espíritu, recibirán el conocimiento que necesitan para vencer esta incredulidad. La segunda clase de incredulidad viene a través de la enseñanza equivocada. Hoy por hoy mucha gente ha recibido una enseñanza equivocada. Les han dicho, en la actualidad Dios ya no hace milagros. Hoy la sanidad no es para nosotros. Estas cosas se acabaron con los apóstoles. Eso no es verdad. No es lo que la palabra de Dios enseña, pero no obstante, es lo que les han enseñado.
La incredulidad que viene a través de la enseñanza equivocada es más difícil de vencer que la ignorancia, porque primero tienes que contrarrestar la doctrina equivocada para después enseñar la verdad. El antídoto es exactamente el mismo, solo que requiere un paso más para administrarlo. Hay que pasar tiempo con la gente contrarrestando sus objeciones. La respuesta de estas dos primeras clases de incredulidad es recibir la verdad de la palabra de Dios. Finalmente está la tercera clase de incredulidad que yo llamo incredulidad natural. Es incredulidad que viene por la información de las cosas naturales que es contraria a la palabra de Dios. Si tú oras para que alguien sane y esa persona se cae muerta, tus ojos, tus oídos y todos tus sentidos te van a decir, ¿no funcionó? Eso no ocurre necesariamente por la ignorancia o por una doctrina equivocada, simplemente ocurre porque tú has aprendido a confiar más en lo que ves, pruebas, escuchas, hueles y sientes. Si tú oras para que tu cuerpo deje de doler y sin embargo, después de orar todavía sientes dolor, tu cuerpo va a hacer que tengas pensamientos de incredulidad natural. No es algo demoníaco o maléfico. Tus cinco sentidos no le pertenecen al demonio. Esos tienen un lugar y una función importantes en nuestra vida diaria. Desarrolla tu sexto sentido. Si tú fueras a llevarme en un automóvil a algún lugar, no me gustaría que manejaras por fe. Me gustaría que antes de cruzar una intersección de calles abriera los ojos y que viera si otro vehículo se aproxima. Eso no está mal y no es incredulidad. Pero si tú sabes que Dios te ha dicho algo por la palabra y yo por su espíritu y tus sentidos físicos te están diciendo no va a funcionar, entonces tú tienes que ser capaz de ir más allá de esos cinco sentidos. Cuando Dios quiere que hagas algo que es contrario a lo que puedes ver, oír, probar, oler y sentir, entonces tus cinco sentidos naturales pueden darte pensamientos de incredulidad que podrían anular tu fe. Esto es lo que sucedió con los discípulos en Mateo 17. Ellos vieron una manifestación física de un demonio que era lo opuesto de lo que ellos estaban creyendo y pidiendo en oración, y les causó temor. Sus cinco sentidos le proporcionaron pensamientos de incredulidad que contrarrestaron su fe. Fue algo milagroso el modo en que por primera vez vi a un hombre resucitar de entre los muertos. No sabía cuál era el problema cuando entré en la habitación donde él estaba. Yo estaba parado justo enfrente de él y entonces me di cuenta que estaba muerto. Escuché a la esposa de este hombre decir en el medio del llanto, «Oh Dios, regresa a Everett de entre los muertos». Cuando ella dijo eso, entonces por primera vez me cruzó el pensamiento de que este hombre estaba muerto. Cuando escuché esto me le quedé viendo y dije, «Everett, en el nombre de Jesucristo regresa a tu cuerpo». Y luego él se sentó. Fue así de simple. Habría sido mucho más difícil si hubiera tenido 30 minutos para pensar en el hecho de que él estaba muerto. Si alguien me hubiera dicho cuál era la razón por la que yo iba a ir ahí a orar, probablemente mi mente habría considerado suficientes pensamientos de incredulidad para anular y contrarrestar mi fe. Personalmente creo que una de las razones por las que vi a este hombre resucitar de entre los muertos fue porque no tuve tiempo para pensar. Los discípulos ya habían sacado demonios y habían visto sanar a la gente. Aparentemente, antes ellos no se habían enfrentado con una manifestación como esta. Por lo tanto, ellos no se habían sentido tentados de esa manera a dudar. Pero en esta instancia hubo una manifestación que era contraria a lo que ellos habían orado y les causó pensamientos de incredulidad. Como Jesucristo comprendía esto, les dijo, la manera para deshacerse de esta clase de incredulidad natural es a través de la oración y del ayuno, y no es simplemente estudiar más la palabra. Necesitan entrar en la presencia de Dios y renovarse al grado de que puedan desarrollar su sexto sentido, que es la fe.